Empezamos ya con la sesión de la tarde y a continuación Pedro Pablo Pérez García nos va a hablar sobre la caracterización de morteros, sales y alteraciones en pinturas murales del norte peninsular. Pedro Pablo es geólogo del Instituto de Patrimonio Cultural de España y máster en gestión medioambiental. Es especialista en petrología aplicada a la restauración de monumentos y ha participado en los últimos 25 años en estudios analíticos de 425 monumentos. Ha sido profesor asociado en el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca y en relación con la pintura mural ha participado en estudios analíticos de diversa tipología en más de 50 bienes culturales, caracterizando morteros, sales, capas de pintura, etcétera. Bueno, ahora nos lo vas a contar. Todo no, Todo no, parte, pero bueno, ha sido un resumencillo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y adelante. Gracias, Diana. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar, gracias por estar aquí en vez de echando la siesta, que es lo que apetece más hasta ahora, pero bueno, habrá que seguir con el curso. Lo primero que quería dar es las gracias a Diana y a Techa por invitarme a participar en este curso y eso porque me ha posibilitado otra vez pues repasar y muchas veces repensar ejemplos que he visto pues hace ya unos cuantos años y que bueno, siempre es útil y necesario volver a releer las cosas, ¿no? También quiero dar las gracias a todos los organismos que me han permitido durante todos estos años pues trabajar en todas esas obras y a todas las empresas que antes de que yo estuviera en el instituto me han contratado, pues desde el instituto que me contrató antes de manera autónoma, la Junta Castilla y León, la Xunta, muchas empresas de las que hay aquí representantes a las que bueno, quiero dar las gracias, ¿no? Mi intención es, dado que la hora es un poco complicada y que, bueno, no quiero ser muy pesado con temas excesivamente teóricos, pues mi idea es exponer casos prácticos de una manera, creo o espero que sea ligera y centrados especialmente en morteros, sales y alteraciones, ¿no? Bueno, pues voy a empezar un poco como a modo de introducción. Esto más o menos lo hemos hablado todos, el tema de el tipo de estudios que es necesario realizar, ¿no? No puede ser esto de que haya un modelo oficial de tipología de qué es lo que hay que hacer. Hay que ver qué obra tenemos, qué necesidades hay, qué problemas nos surgen, ¿no? No hay que limitarse a hacer, porque muchas veces los pliegos de condiciones lo que nos ponen son cosas muy generales que no dan respuesta a lo que se necesita en la obra, ¿no? Eso es importante. Los estudios pueden tratar sobre el material original, es decir, el que está en el muro, o bien sobre materiales de restauración que queramos utilizar, pues consolidantes, otros tipos de morteros. Como ya se ha comentado esta mañana, los estudios pueden ser in situ, con equipos que pueden ser portátiles, o si cogemos muestras en el laboratorio, ¿no? Es importante aquí también el tema de la disponibilidad de muestra. En función de la disponibilidad de muestra que tengamos, pues podremos hacer un tipo de estudio u otro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo me voy a centrar en los estudios, principalmente en los estudios microscópicos, pero podemos también hacer estudios de tipo macroscópico, que por ejemplo en morteros pues puede ser muy importante en temas de resistencia mecánica, conocer cuál es la adherencia de ese mortero o cuál es la permeabilidad, por ejemplo, al vapor de agua, ¿no? Otra cuestión importante y en este tipo puede ser importante es conocer cuáles son las condiciones ambientales. Vamos a poner algún ejemplo de cómo se hacen esos estudios, bueno, muy general, para ver que realmente en determinados ambientes pues, son muy necesarios, ¿no? Y como digo, siempre hay que dar respuesta a las solicitudes concretas, ¿no? Si los del laboratorio os damos una respuesta que no os vale, pues no os tenéis que callar. Hay que intentar siempre hablar un lenguaje común. Hay que intentar que lo que hagamos los demás sirva para algo. Y si yo no entiendo, pues igual, ¿no?
hay que intentar dialogar. Esto tiene que ser un diálogo, no una imposición de una disciplina sobre otra, ¿no? Bueno, pues antes de empezar con los casos particulares, voy a hablar un poco más buenamente, porque ya lo ha hecho mi compañera y amiga Marian esta mañana, sobre las técnicas analíticas. La primera de ellas, primero sería el microscopio estereoscópico, con el que reconocemos en un primer momento los materiales que vamos a tener, y luego vendría la microscopía óptica, que es una herramienta básica para el conocimiento de los materiales. Podemos tener microscopía óptica de reflexión, que es cuando la luz viene desde arriba, aquí, o microscopía óptica de transmisión cuando la luz viene desde abajo. Estos serían los distintos objetivos que nos permiten magnificar más o menos. En general, la magnificación que alcanzamos con estos equipos está en torno a 500 aumentos y el límite del tamaño de partícula que podemos ver sobre 10 micras, ¿no? Esto nos permite ver láminas delgadas, esencialmente, y tacos pulidos, como los que os ha enseñado esta mañana María. La difracción de rayos X, pues es una herramienta que nos sirve para conocer minerales, estructuras cristalinas, ¿vale? No nos vale para ver un vidrio, por ejemplo, que es una estructura amorfa, o un compuesto orgánico que sea amorfo, ¿vale? Lo que vamos a tener es un espectro con unos picos, y cada conjunto de picos es característico de un determinado mineral. Cuanto a la necesidad de muestra en función del porta que tengamos, pues puede ir desde 1 miligramo a 0,5 gramos, ¿no? En el caso que nos ocupa, puede ser útil para morteros, eflorescencias salinas y pigmentos. Es muy útil porque nos puede dar una información semicuantitativa de las fases minerales que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un mortero de cal y arena silicia, pues podemos saber qué parte es de cal y qué parte es de arena, en teoría, ¿no? Pero por contra no proporciona información textural, no sabemos cómo es ese mortero, qué tamaño de grano tiene, cuál es la relación entre el árido y el ligante, ¿vale? Y la microscopía electrónica, que es una técnica muy potente, que nos permite aumentar hasta 300.000 aumentos, incluso, o más, depende del microscopio que tengamos, que nos da información textural, es decir, imágenes, y nos da información composicional elemental, no nos da minerales, nos da elementos químicos, y a partir de esos elementos químicos nosotros podemos inferir una composición mineral, ¿vale? Tenemos 3 tipos de señales, que ahora veremos cómo son: una de electrones secundarios, otra de electrones retrodispersados y otra de rayos X, que la de rayos X es la que nos da la composición química elemental. La preparación es sencilla y podemos tener posibilidad de meter muestras incluso grandes. Ahí en esa foto se ve, por ejemplo, esa pieza se ha metido entera, sin metalizar, evidentemente, pues es una pieza arqueológica, y la podemos examinar sin ningún tipo de daño, ¿no? Dependiendo del microscopio que tengamos, podemos ver piezas grandes. Dependiendo de la cámara, si tenemos una cámara así, pues podemos meter hasta un cuadro, que no es el caso. Pero bueno, esto podemos verlo aquí, ¿no? Bueno, los tipos de... Aquí vemos un poco los tipos de preparaciones que tenemos. Esto sería un taco pulido, esto serían láminas delgadas, que además las podemos teñir, en este caso, por ejemplo, para ver si hay carbonatos o no, o aquí para ver los distintos minerales de un granito que tenemos. Esta es la difracción, en portas esto está vacío y lo hemos rellenado hasta enrasar, y esto es una preparación que requiere muy poquita cantidad de muestra y que lo hacemos simplemente dispersando en etanol la cantidad de muestra, cogemos con una pipeta y lo soltamos aquí, y con esa poquita cantidad de muestra es suficiente. Y estos serían ejemplos de muestras que podemos ver al microscopio electrónico. Aquí un poco todo en conjunto, bueno, un poco para que os hagáis una idea de la escala de lo que estamos viendo. Las láminas delgadas, que podría ser lo más invasivo, por ejemplo, a la hora de estudiar un mortero, pues ya veis el tamaño que tiene, en torno a 4 centímetros, pero bueno, no tiene por qué ocupar toda la lámina, puede ser un trozo mucho más pequeño, ¿no? Esto sería un taco pulido para estudiar una estratigrafía, y esto pues podría ser otro.
¿Qué tipo de imágenes vamos a tener? Cuando tenemos, esto serían imágenes de microscopía estereoscópica, en una sección pulida y, y en la superficie de pintura. Esto es lo mismo de dos morteros, un enfoscado y un enlucido, y esto sería microscopía óptica de reflexión para estudiar una capa pictórica sobre un mortero, concretamente sobre ese mortero. Y aquí vemos las imágenes de microscopía electrónica, las que son más bonitas, con más relieve, que son estas de aquí, que son las de electrones secundarios. Aquí vemos dos partes claramente diferenciadas, una roca y algo que los recubre. Y estas, que son las que ha hablado Marian esta mañana, que son imágenes de contraste composicional, de manera que lo que tiene más brillo tiene elementos más pesados, un mayor peso atómico, y lo que tiene menos brillo pues son elementos más ligeros, ¿vale? Entonces eso nos da también otra información. Y también lo que obtenemos son información química elemental. Aparte estaría la difracción de rayos X, que lo que obtenemos son espectros de este tipo, en los que puede haber distintos minerales en función de la muestra o un único mineral. Bueno, pues como la charla va a ser un poco heterodoxa, pues voy a empezar con un yacimiento que ni es de pintura mural ni es del norte, pero bueno, me parece muy interesante porque en cierto modo es de un yacimiento que, bueno, sobre un muro que era una piedra, pues hace 18.000 años, pues los habitantes del entorno de Ciudad Rodrigo, concretamente en un paraje que se llama Siega Verde, pues decidieron hacer pues unos grabados, ¿no? Los grabados pueden ser, bueno, los veremos mediante la técnica de piqueteado algunos, otros mediante incisión y otros mediante una técnica que podemos considerar mixta, como es la abrasión, ¿no? Sobre todo son figuras de animales y hay alguna que no se sabe muy bien qué es y algunas esquemáticas. El sustrato pétreo, como he dicho, es metapelitas, que bueno, ese es el nombre de los geólogos, y para vosotros pues una pizarra, más o menos, y areniscas. Y el interés en este caso es que todos, ahora lo vamos a ver, esos recubrimientos están sobre recubrimientos, todas esas incisiones están sobre unas pátinas, unos recubrimientos naturales que son de color, pues en unos casos rojo y en otros violáceo. Muy recomendable este yacimiento, sobre todo en primavera, es un sitio espectacular, tiene muchísimo encanto. Ya sabéis que todos estos yacimientos se van más o menos en función de la luz muchas veces, pero es un sitio muy, muy bonito, realmente, de los más bonitos que he estudiado yo. Bueno, aquí tenéis ejemplos de lo que se ve, pues esto que alguno interpreta como un oso, esta es la figura un poco emblemática de Siega Verde, aquí algunas figuras que son mediante incisión, se ven regular, caballos, por ejemplo, bueno, de todo tipo, algunas, por ejemplo, realizadas en huecos como esto, que son marmitas de gigante, que se forman cuando el agua se arremolina. Es un sitio muy bonito. Además, todo está a la orilla izquierda del río. Y como parte también del encanto del sitio, pues está la historia que ha tenido detrás este yacimiento. Y si veis aquí, pues está aquí plasmada pues un poco pues el enfado que tuvo Antonio, aquí, en el año 1951, porque tuvo un mal día de peces. Porque esa zona realmente fue una zona que antes de que se descubriera en el año 88, pues era una zona de recreo donde iban a pescar la gente, ¿no? Y bueno, pues hay pues, grafitos de estos que también le dan, y aparte la geología es muy bonita, pero bueno, eso no os voy a contar nada. Con relación a la pátina violácea, que es por lo que he querido poner esta diapositiva. Fijaos aquí, se ve más o menos, veis una figura, más o menos, ahí están los cuernos, y veis que toda ella está, por encima hay una pátina de color violáceo, que hay aquí, entonces
Lo primero que nos planteó este estudio, que nos lo planteó la Junta de Castilla y León hace ya bastantes años, en el 2008 o así, era saber si las pátinas estas que había aquí eran naturales o eran artificiales. Parecían evidentemente naturales, pero las estudiamos. Y en una zona cercana, donde está puesto ahí el número 7, cogimos una muestra, cogimos más muestras de otros lados, evidentemente donde no había grabado, y hicimos un estudio. Bueno, lo primero que hicimos entonces fue una sección estratigráfica y lo que vimos es que sobre la roca aparecían dos capas claramente definidas. La microscopía óptica nos permite diferenciar texturas diferentes y dos capas que en principio serían diferentes. La microscopía electrónica nos muestra muy bien que esto es una pizarra. Fijaos los minerales, cómo están alineados, orientados, las micas. Estos son minerales que han crecido como consecuencia del metamorfismo, pero lo que sí vemos es esta capa de aquí y esta de aquí, que parece que tienen texturas diferentes. Cuando eso lo aumentamos un poco más, lo que vemos es que esta capa donde está puesto el 1, que tiene un espesor, bueno, relativamente potente, tiene una textura más o menos granular y hay cosas que brillan mucho, ahora veremos lo que son, y hay otra capa por encima que tiene una textura débilmente laminar. Cuando vemos la composición, vemos que unos son, en función de la composición química elemental, son tierras con presencia de óxidos de manganeso, y que lo de arriba es fundamentalmente óxido de manganeso. ¿Por qué puede tener importancia o para qué puede ser útil este tipo de recubrimientos? Pues puede ser útil porque el manganeso se deposita bajo unas determinadas condiciones. Necesita condiciones de, en general, pHs muy elevados, en general, humedad elevada y condiciones oxidantes. Y eso lo podemos relacionar con condiciones climáticas del pasado. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una turbera cerca donde podemos extraer una secuencia continua donde podemos datar con carbono 14, podemos correlacionar periodos de mayor humedad con periodos de menor humedad y podemos ver cuándo se habrían hecho, porque las incisiones tienen estas dos pátinas, cuándo se habría hecho esa pátina, ¿no? Bueno, esa información la podemos ver así también. Lo que os he enseñado en el diagrama lo podemos ver en mapas de elementos, donde a cada elemento le damos una composición, un color. O podemos presentar esa información en vez de manera conjunta, de manera individual. Fijaos cómo la concentración de manganeso es sobre todo en esta parte, y que hay como dos partes, la inferior menos concentración y la superior. Entonces, este tipo es algo que parece realmente interesante y que habría que desarrollar, el poder datar relativamente y saber también las condiciones paleoclimáticas en este yacimiento. Bueno, esto es como se ve la pátina con otro tipo de imagen. Lo que tendríamos abajo sería la roca y por encima esa pátina. Bueno, ahora ya sí vamos a hablar de pintura mural en su estricto, y vamos a empezar hablando un poco de un yacimiento que estudiamos ya hace años, en el 2009, y que corresponde a la Basílica Paleocristiana de María Alba de la Ribera. Esto fue un estudio que fomentó la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León, y esta basílica tiene restos de una basílica que se descubrieron en el siglo XIX y que fueron excavados en un primer momento en el siglo XX por el Instituto Alemán de Arqueología y también el Instituto Leonés. Es una basílica datada entre los siglos IV y V y fue declarada BIC en el año 85. En ese año, en el 2009, se promueve, aparte del estudio arqueológico, se promueve una serie de estudios de materiales, tanto de roca, morteros, ladrillos y también de los recubrimientos, ¿no? Hay una zona, lo vamos a ver ahora, hay un zócalo decorativo que imita sillares, y eso después vino la crisis del 2008-2010, todo eso se abandonó,
Y en el 2019, desde 2019, hay un proyecto de cubrición y musealización que no está totalmente concluido, pero que es muy necesario dado el tipo de yacimiento en el que nos encontramos, ¿no? Este sería un poco el esquema. Esto ya es el yacimiento una vez está cubierta toda la excavación, y estos son lo que os digo que es el zócalo imitando sillares, ¿no? Pues esto que vemos aquí, a veces se ven estos colores rojos o colores ocres. Pues en este caso voy a centrarme en la descripción de los materiales y luego también es un ejemplo bonito de cómo puede afectar la biocolonización a este tipo de restos, ¿no? Fijaos dónde está, es una zona absolutamente desprotegida, en medio del campo. Este yacimiento está a 6 kilómetros de León, pero originalmente cuando se excavó estaba, pues evidentemente todo, la finca de al lado estaba arada, y pues se nota pues toda esa influencia, ¿no? Fijaos cómo está colonizado. Ahora hablaremos. Lo que vimos es que la idea original que teníamos es que podían ser morteros de cal o algo similar, y que tenía estos restos rojizos, y lo que vimos realmente es que el mortero inferior tiene esta composición. Con esta composición esto no puede ser un mortero de cal. Lo que realmente tenemos es un mortero. Esto nos está indicando que podría ser un mortero muy hidráulico, pero no cuadra porque siempre debería haber más calcio que silicio. Lo que realmente tenemos son unas tierras con cal, una especie de tapial. Es lo que tenemos ahí. Luego hay una capa que sería la capa 2 de naturaleza cálcica. Luego vendría la capa roja, que sería una capa de cal con óxidos de hierro y tierras. Y luego la capa ocre, que sería esencialmente de tierras. Vemos un poco lo mismo cuando el recubrimiento es ocre, en la capa del mortero inferior, la capa de cal intermedia, que sería esta que está aquí, y luego esta capa superior, de lo que realmente tenemos tierras con algo de hierro, que sería un ocre. Un problema, en este caso, bastante grave, en este caso era la colonización. Aquí vemos la colonización justo en el nivel del suelo, en este caso por algas epilíticas, justo en el contacto entre donde estaría el suelo, que aportaría humedad sobre las paredes, y sería colonizado claramente por esas algas que vemos ahí. Aquí vemos también cómo esos fingidos están colonizados por líquenes que son como estos en de aquí o este de aquí, leucanora, que son incrustantes y que provocan graves daños en la pintura. Lo vamos a ver. Y también hay briofitas, musgos, como los que vemos aquí. Y al ser un espacio abierto, lo que vamos a tener también son semillas de este tipo, que son de alfalfa silvestre, como consecuencia de que el campo está al lado. Eso, pues simplemente llevado por el viento, se deposita en las proximidades de la basílica y puede germinar, evidentemente. Aquí vemos ejemplos de lo que pueden hacer estos microorganismos. En este caso son líquenes. Fijaos, distintas situaciones, como en este caso los líquenes han penetrado y están por debajo del mortero. Aquí están en superficie. Aquí, esto es una apotecio de un líquen, que son las formas como cazoletitas que tienen los líquenes. Aquí todavía está en una situación endolítica, pero fijaos aquí cómo el líquen ha penetrado y lo que ha hecho ha sido romper la pintura. O aquí, fijaos cómo el líquen está aquí, ha levantado totalmente la pintura, ¿no? O aquí vemos lo mismo, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de los problemas que pueden provocar de biodeterioro pues distintos organismos. Voy a poner aquí otro, esto no es exactamente allí, pero en este caso son musgos, briofitas, que sobre una pintura de rojo pompeyano, esto es de Pompeya, pero lo pongo porque es muy ilustrativa. Fijaos aquí que se ven como una especie de canales que parece que han penetrado y que han roto este árido de marmolina. Mirad, cuando vemos ese árido de marmolina, fijaos cómo está de bioturbado. Estos son agujeros que parece que están hechos o relacionados con los rizoides de las briofitas. Aquí veis
el árido, el mortero, la capa superior, un detalle de todo eso y cómo penetra, y podéis ver cuánto puede penetrar. Fijaos que ha penetrado hasta aquí, pues en torno a 400 micras, ¿no? Y cuando eso lo vemos con el otro tipo de imágenes de electrones, fijaos cómo han entrado aquí. Lo que ha ocurrido realmente es que hay un aporte de ácido oxálico y lo que hace es disolver ese grano de caliza. Fijaos cómo se ven estas tuberías de ahí, o cómo se ven aquí estos agujeros, que parece un taladro perfecto, y se ve cómo han penetrado y realmente han disuelto. Ahí lo veis. Es bastante ilustrativo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo, que es del que nos ha hablado Margarita esta mañana, que es la iglesia de Santo Adriano. Ya nos ha explicado un poco, bueno, el contexto en el que estamos. Es un templo prerrománico y tenemos pintura mural a cal con representaciones muy llamativas, entre las que podemos destacar pues el friso ese de almenas triangulares escalonadas que nos ha mostrado esta mañana, ¿no? Ligados a la intervención del año 2016-2017 que llevó a cabo Tracer y que fue promovida por el Instituto de Patrimonio, pues se hicieron estudios de sales, de morteros de juntas y también un estudio medioambiental. Lo que se ha realizado realmente es una caracterización del clima interior mediante 5 registradores o 5 data loggers de humedad y temperatura. 4 están en el interior y 1 en el exterior. Es importante que este tipo de estudios deben realizarse en un ciclo anual. Como mínimo debe haber un año contemplado para que los resultados tengan una cierta validez, ¿no? Aunque el análisis se centra en datos de temperatura y humedad relativa, también hay que tener en cuenta el entorno, ¿no? Hay que tener en cuenta la orografía, el entorno del edificio, lo que nos ha hablado esta mañana, el cementerio que estaba al norte, el drenaje que existe en la cabecera y en el lado sur, cuál es el uso del edificio, si está cerrado, si está abierto. Ese tipo de cosas son muy importantes. Si hay algún tipo de instalación de control ambiental, bien pasivo o bien activo, ¿no? Entonces, lo primero con lo que hay que contar es los datos del clima local. Desgraciadamente, en este caso, no había una estación meteorológica en Tuñón y tuvimos que recurrir a una cercana, que es la de Oviedo. Este estudio lo hice conjuntamente con Teresa Gil, bueno, realmente lo hizo más ella que yo, pero bueno, me parece interesante presentarlo y bueno, en este caso hay que tomar los datos que se obtienen con una cierta cautela porque aunque solo haya 25 kilómetros en Asturias, con la aerografía que hay ahí puede significar cambios importantes en cuanto a humedad relativa, en cuanto a intensidad de nieblas, en cuanto a muchos factores, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue durante este periodo que hay aquí del 81 al 2010 hemos representado pues la precipitación y las temperaturas. Aquí vemos la precipitación en estas barras y la temperatura, la media, la máxima y la mínima, ¿no? Y también podemos representar la precipitación y la humedad relativa. Aquí está representado los días que llueve más de 1 milímetro y los días en los que hay niebla, como veis, muchos días, ¿no? Fijaos, eso es algo a tener muy en cuenta, evidentemente. ¿Por qué os digo que hay que tener en cuenta? Desgraciadamente el registrador que pusimos fuera no funcionó durante todo el año. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde, pero fijaos ya solo eso como marca diferencias en la humedad relativa importantes en los 3 meses que están registrados, ¿no? Pues digo que los datos siempre hay que tomarlos un poquito con cautela. Aquí vemos la ubicación de los sensores, colocamos 4 en el interior, 3 en la cabecera y 1 en los pies y 1 en el exterior. Estos son el tipo de registrador que se colocó, lo que colocó la empresa, mejor dicho, y es un datalogger de la marca Testo. Bueno, lo que obtenemos son, estos son los valores registrados, como salen en bruto,
Aquí tenemos en azul los valores de humedad relativa y en rojo los valores de temperatura. Vemos que en una primera aproximación, pues que las curvas son bastante similares, ¿no? En todo este caso. Y a partir de ello, pues podemos obtener datos que elaboremos nosotros. A partir de esos datos podemos elaborar otro tipo de gráficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que hemos elaborado son los valores medios mensuales de humedad y temperatura y también los valores medios mensuales de las máximas y las mínimas diarias, ¿no? Como veis, en general, esto ya nos está dando una información que puede ser importante. Si vemos diferencias, por ejemplo, entre el ábside norte y el ábside sur, nos está diciendo que hay alguna anomalía y tendríamos que ver por qué es, ¿no? Podemos representar eso o podemos representar, como en este caso, las gráficas de temperatura y humedad relativa de los valores promedios, en donde en cada uno de estos gráficos pues está representado a la temperatura media mensual, la humedad relativa de las 5 ubicaciones. ¿Qué datos sacamos en conjunto? Pues lo que sacamos es que la temperatura, el valor promedio, está en torno a 14 grados, que las mínimas se registran en varios meses, pero sobre todo en marzo está en torno a 9 grados, que las máximas se registran en septiembre y que son 20 grados, y que las variaciones de temperatura entre distintas estaciones para la misma hora son prácticamente inapreciables, de décimas de grados. Luego quiere decir que hay una cierta estabilidad dentro de la iglesia, ¿no? En cuanto a la humedad relativa, el valor promedio es el 85%, los valores máximos son del 87% y los valores mínimos que se registran sobre todo en septiembre son de en torno al 82-83%. En definitiva, lo que vemos es que el cambio de temperatura es bastante progresivo, no hay un cambio brusco, que eso siempre es importante, que la humedad relativa es muy estable y, evidentemente, la humedad relativa es excesivamente elevada para lo que debería ser ideal, pero claro, ye lo que ye, estamos en Asturias, pues es lo que toca, ¿no? Pues, se puede intentar en algunos casos ver si hay alguna posibilidad de intentar disminuir esa humedad relativa, pero tenemos que contar con muchas cosas. Primero, si ponemos un tipo de ventilación, ¿quién va a estar si hay gente pendiente de que esa puerta esté abierta o no? De que las ventanas funcionen o no funcionen. De registrar, tú tienes una humedad relativa del 60% y dices, voy a meter aire que va a bajar la humedad relativa, y de repente se echa una niebla y tienes el 90%. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de implementar medidas, si son factibles o no. Bueno, seguimos con otro ejemplo de pintura mural, en este caso en Vilar de Donas, otro monasterio muy bonito que está cerca de Palas do Rei, a 100 metros del Camino de Santiago, 200 metros, con una portada preciosa y que tiene unas pinturas murales góticas que están datadas en torno a, bueno, en torno no, exactamente en 1434, porque hay una inscripción que así lo dice, ¿no? Esta obra, que fue promovida por la Junta de Galicia y que fue ejecutada por Babelia, planteaba problemas de sales y de deterioro muy evidentes, con zonas en las que había pérdidas de policromía, ¿no? Se hizo una intervención en el 2017 donde se caracterizaron materiales, todo tipo de materiales, se vio el biodeterioro que existía. Claro, lo del biodeterioro lo vio alguien que sabía, no yo, lo vio un biólogo. Eso es importante, que pues cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Y también estudios de termografía. Voy a presentar aquí, de todos esos estudios que se realizaron, los de materiales y los de sales, ¿no? Ejemplos, vamos, no todo lo que se hizo. Esto son pequeñas pinceladas de cosas que me han parecido más destacadas, ¿no? Veis las pinturas, que también son muy bonitas en ese entorno. Y esto que fue intervenido seguramente me parece que en los años 60 aproximadamente, o a principios de los 70, pues
también tiene señales de esa intervención. Bueno, por poner un ejemplo de estudio de materiales, lo que hicimos fue coger una muestra en la bóveda, en una zona que estaba enmugrecida y que la gente que estaba trabajando allí quería saber exactamente qué era esto, ¿no? A qué se debía. Esto es el mortero, parecía a simple vista un mortero de cal, y como veis tiene un aspecto en superficie de algo plástico. Analizado este material era polivinil acetato y posiblemente esté ligado a la intervención de Llopart de aquellos años, ¿no? En cuanto a la superficie externa, es esto. Entonces lo que hicimos fue una sección estratigráfica, y en la sección estratigráfica lo primero que vemos es la capa esa orgánica, que es esto de aquí, que se ve aquí, y fijaos, eso que es negro, podríamos pensar a lo mejor que podría ser restos restos de pintura, pero realmente la distribución que tiene y la morfología dendrítica y que penetra, pues parece indicar que no lo es, ¿no? Bueno, aquí vemos esto con microscopía óptica, que llega hasta donde llega. Vemos el mortero y vemos que además del mortero inferior hay una capa superior que también es de cal. Es de cal, y es de cal aérea, porque vemos que el silicio apenas sube. Claro, esto es importante. Cuando se analicen morteros, para analizar el mortero, el ligante, lo que hay que analizar es el ligante, no el mortero. Porque si yo analizo toda esta superficie, no me da esto. Lo que tengo que analizar es esto de aquí, que es el ligante, ¿no? Bueno, cuando vemos más en detalle todo esto, vemos que esas cosas negras que se veían aquí presentan estructuras que se ven aquí o en algunas zonas que son como pequeños puntitos. Esos pequeños puntitos, que son estructuras celulares, están enriquecidos en manganeso. Y lo que nos está diciendo esto es que es una biocolonización ligado a bacterias que son capaces de oxidar el manganeso. Luego las manchas esas tienen que ver, en este caso, con biocolonización. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, esta es la misma información, vista en vez de con espectros, pues vista en un mapa de distribución de elementos, donde vemos cómo el manganeso aparece por aquí, cómo el mortero es de cal, cómo hay una cosa magnésica y silicatada, luego hay árido dolomítico y árido calcítico. Bueno, pues aparte de eso, hicimos también un estudio de sales. Lo primero que se hizo, esto lo hizo la empresa, fue medir con un higrómetro en 2 meses, en marzo y en julio, la humedad que existía. Y como vemos, pues es evidente que los problemas se concentran esencialmente en los zócalos, en alguna zona también en la bóveda, pero esencialmente en los zócalos. ¿Y cómo medimos las sales? Pues bueno, lo hacemos con este equipo, que no es más que un conductivímetro. Los conductivímetros normalmente lo que hacen es medir en medio líquido, de manera que tienen un electrodo, que podría ser, este no es un electrodo que tú lo metes en un medio líquido y te da un valor de conductividad. Y ese valor de conductividad lo relacionamos, porque tiene una relación directa, con la salinidad. A más conductividad, mayor salinidad. Bueno, esto es un poco más complejo, pero lo simplifico así. Lo que se ha hecho es este conductivímetro, que era para medir, era un conductivímetro portátil, se ha modificado esta célula de medida, de manera que lo que tenemos es una célula que es capaz de medir sobre una superficie humedecida, ¿vale? No sobre algo seco, sino sobre algo humedecido, de manera que si nosotros tenemos papetas de este tipo, o de celulosa, o de cualquier cosa, lo podemos colocar sobre el material que queramos medir y podemos ver la conductividad. ¿Cuánto tiempo tenemos que colocarlo? Pues evidentemente dependerá de cada caso. No absorberá igual si es un granito que si es un mortero. No absorberá igual si está al sol que si está a la sombra. Tenemos que hacer una curva de calibración y ir viendo cuándo obtenemos el valor más elevado. Cuando obtenemos el valor de conductividad más elevado es el momento en el que decimos que hay que medir. ¿Y por qué es útil este tipo de medidas? Pues porque nos permite tomar muchísimas medidas. Aquí hay más de 200 medidas
en un intervalo de tiempo relativamente pequeño y nos ayuda a saber dónde debemos desalar concretamente, ¿no? Aquí vemos un poco, evidentemente, dónde están los problemas más concentrados y a partir de ahí se desala. Se desala y lo que vemos es que después de desalar en esta zona obtenemos este mapa, bueno, de aquí, donde ya no hay valores rojos, este de aquí, que es este de aquí, hay algunos valores algo elevados, pero no son los valores rojos, y esta zona que no se había desalado, pues sigue presentando valores peligrosos y es necesario desalar, ¿no? Pasamos a otro ejemplo, que en este caso es el mapamundi de la iglesia de San Pedro de Rocas, en otro sitio también con muchísimo encanto, que es el monasterio de San Pedro de Rocas, ¿no? Es una iglesia que está excavada, pero está excavada sobre una roca granítica. Evidentemente, ese granito no podía ser el granito más duro del mundo, tenía que ser un granito alterado, que se pudiera excavar con una cierta facilidad. Y vamos a ver que esos restos pictóricos son realmente singulares, porque este mapamundi es el único conservado en España de este periodo que ha sido realizado en soporte mural, ¿no? Y lo que representa realmente es la expansión del cristianismo por el mundo conocido a través de las labores de los apóstoles. Desgraciadamente, los restos que se conservan son muy parciales y muy escasos restos. Hay restos de alguna figura, restos de letras, muy escasos, pero es un sitio, el sitio merece la pena ir y el mapamundi también. Entonces, esto que también fue un proyecto promovido por la Xunta de Galicia y realizado, ejecutado por Babelia, pues nos invitaron a hacer estudiar los materiales y os presento, bueno, un poco, esta es la iglesia, como veis está en el ambiente en el que está, pues llena de biocolonización, con materiales bastante degradados, y aquí en este arcosolio estarían los restos de pintura. Aquí vemos alguna cabeza, aquí también, aquí restos escritos, bueno, son restos desgraciadamente muy dispersos, ¿no? Lo que os hablaba del soporte, ¿cuál es el soporte? Pues el soporte es esto que cuesta llamarle granito, pero es algo parecido a un granito, es un granito meteorizado, es una arcilla realmente eso ya, o sea, ha llegado a ese grado de alteración en el que realmente ya prácticamente, esto de aquí, no reconocemos los minerales. Un granito es una roca cristalina en la que el cuarzo, el feldespato y la mica están unidos, ¿eh? Y aquí lo que vemos es que hay un material arcilloso entre medias, que es caolinita, que es lo que predomina, que son estas láminas que se ven aquí. Aquí vemos una mica que resta, vamos, que está ahí un poco, de lo poco que queda sano, pero fijaos cómo está alterada, cómo entre medias aparecen arcillas, cómo los bordes están desflecados y cómo esto que hay aquí son restos de raíces que están penetrando en la roca. Todo esto que se ve aquí son las raíces penetrando, ¿no? Y como prueba de todo esto lo que tenemos es esta composición química elemental, que es lo propio de una caolinita. Eso ya no es un granito, ¿no? Entonces partimos de que el soporte que tenemos pues es lo que es, una arcilla. Y en una muestra que era pues bastante excepcional, lo que pudimos coger es, aquí vemos la parte interior, vemos claramente que hay dos fases pictóricas, la original y otra posterior. Esta es la cara interna, un mortero de cal, y la cara externa, en la que los colores no se ven muy bien porque tiene estos restos blanquecinos, de encalado y de otras intervenciones superpuestos. Aquí vemos la capa inferior, mortero inferior, con esta capa roja y esta capa blanca y la roja, y aquí vemos cómo restos existen también, restos de negro sobre la capa blanca, y la capa superior que tiene pues restos blancos, rojos, negros, y luego estos restos que en unos casos son cal y en otros casos son yeso. O sea, hay varias intervenciones ahí. Eso lo podemos estudiar al microscopio óptico y ya claramente se ve que el mortero inferior, que es de cal,
tiene un árido mucho más fino y más seleccionado, el mortero superior tiene un árido más grueso, podemos ver un poco las capas de pintura y realmente corresponde a un árido de machaqueo de una roca granítica. Cuando lo vemos al microscopio electrónico, pues vemos lo mismo, mortero inferior, mortero superior y estas capas de aquí de policromía. Esta se ve muy bien aquí o aquí, las partículas de negro carbón, que son estas astillitas que se ven aquí, que se adelgazan y que tienen, esta es una característica, una morfología muy característica del negro carbón, que se ve así. Además, el negro carbón, carbono y oxígeno, veis que está embutido en una resina, tiene un color muy negro, y cosas que tienen mayor peso atómico, pues tienen más color, como se ve aquí. La composición química, lo de arriba, correspondería al mortero inferior, cal aérea, mortero superior, cal aérea, capa de tierras con óxidos de hierro, capa superior en la que hemos pinchado un grano. Esta es la diferencia de lo que hablaba esta mañana de pinchar una capa a pinchar un grano. Aquí esto es un grano de óxido de hierro, y la capa blanca, que también sirve de una capa pictórica, de cal. La misma información la podemos mostrar con estos mapas. Aquí fijaos cómo esto sería la capa roja, como tiene un mayor contenido en hierro. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, que es la bóveda de la capilla mayor de la Catedral de Santiago de Compostela, que esta bóveda fue un proyecto de la Catedral de Santiago que fue ejecutado por Petra y que nos llamó en el año 2016 para realizar estudios tanto de los materiales como de los consolidantes. Bueno, bueno, esto es cómo estaba y cómo estaba originalmente y cómo acabó. Parecen cosas diferentes, ¿no? Realmente fue un trabajazo. Y bueno, me voy a centrar sobre todo por el tema de los consolidantes. Pues aquí tampoco hay que saber adaptarse a lo que hay. Aquí no se puede hacer un estudio de consolidantes clásico, pues con probetas, con distintos productos. Para empezar, lo que tienes que trabajar es con consolidantes que sean compatibles con este material tan degradado. Los morteros estaban hechos trizas, estaban destrozados. Aquí lo estáis viendo, las fotos de arriba son las muestras sin tratar, fijaos cómo están, con yeso, como por aquí. Y lo que hicimos fue ensayos, bueno, realmente lo hicieron ellas y yo pensé, digo, ensayar lo que os dé la gana, que no va a funcionar nada. Pero afortunadamente me equivoqué, como tantas veces, y sí funcionó alguno de los tratamientos. Se estudiaron distintos tratamientos de calosil y alguno de ellos funcionó. Fijaos aquí cómo veis esta especie de cristalitos que hay aquí y que esto es las nanopartículas cuando han recristalizado se han transformado en calcita y lo vemos aquí. O aquí toda esta porosidad que había aquí ha sido tapizada por estos cristales. O a veces también forman estas texturas un poco grumosas y peliculares que cierran parcialmente la porosidad, ¿no? Aquí vemos más detalles, sin tratar, fijaos el aspecto pulverulento que tiene, la presencia de ascomicetos, de cloruros de plomo, que es esto que hay aquí, que iba a hablar pero ya no voy a hablar, y la presencia de la muestra tratada de esos cristales que se han depositado ahí, lo que han hecho ha sido consolidar, cementar esa roca. Y aquí vemos algo, lo que os decía que tenía textura grumosa, y algo que también tiene, realmente lo que parece que son las partículas de hidróxido cálcico, partículas de cal que tienen esa morfología en plaquetas hexagonal, que son estas de aquí. Hay partes que todavía no han carbonatado y tienen ese aspecto, ¿no?
ahí veis, ahí se ve perfectamente pues, las dos texturas que presenta, que no tenía la roca sin tratar. Estas texturas de pequeños cristalitos que tapizan tanto el espacio intersticial como a veces parcialmente los granos, y estas películas que recubren todo. Esto es un ejemplo de otro calosil que no funcionó. No funcionó porque aquí veis el aspecto tan diferente que tiene, con zonas más porosas y zonas menos porosas, la presencia de nitratina, y se deposita el producto aquí, pero muy parcialmente. Y en la cara interior veis que no hay restos de ese producto, se ve los cristales de calcita totalmente corroídos, o esto que hay aquí. Bueno, tenía más ejemplos, un par de ellos más, pero yo creo que voy a limitarme a poner... Bueno, esto también paso de ya que esta mañana avisa... Bueno, lo de los cloruros de plomo lo voy a tratar solo un poquito por encima. Los cloruros de plomo son... esta mañana cuando hablabais de las veladuras, de blanquecinas que se ve junto al albayalde y que siempre se relacionan con carbosilatos, pues yo creo que no siempre son carbosilatos. Muchas veces, lo estamos viendo en el laboratorio muchas veces, a veces sí son carbosilatos, evidentemente, pero otras veces lo que estamos teniendo son películas de alteración del albayalde. Estamos viendo que el albayalde se altera en muchos sitios a cloruros de plomo, cloruros o clorocarbonatos de plomo. Hay una entrada en sitios donde no debería entrar tanto cloro, porque claro, ¿de dónde viene ese cloro? Pues muchas veces lo relacionamos pues, con tratamientos biocidas en el pasado o con tratamientos de limpieza, que lo que han hecho ha sido aportar cloro a lo bestia y lo que han hecho ha sido degradar todo ese albayalde, ¿no? Entonces, bueno, os lo cuento por encima ya. Lo que hicimos, por ejemplo, con esos cloruros de plomo, teníamos, esto es un ejemplo del Pórtico de la Gloria, unos fragmentos de preparación de carnaciones, que se habían caído, los analizamos previamente, los sometimos a condiciones de humedad relativa elevada y temperatura en torno a 14 grados centígrados y vimos qué pasaba. Y vimos que seguían manteniendo esos cloruros de plomo, que son esas cosas que veis que como que tapizan y que se relacionan con restos orgánicos. Hay una precipitación bioinducida, aquí, o hay una bioprecipitación alrededor de esos, por ejemplo, esas hifas o estas cosas redondeadas, que son cianobacterias. Esa es la misma imagen, pero con otro tipo de señal, ¿no? Hoy lo que hicimos ya, en plan bestia, es meter un fragmentito en agua. Y vimos qué pasaba. Y lo que pasaba es que hicimos dos cosas. Analizamos ese agua y analizamos el fragmento. Al analizar el agua, secarlo y analizar ese extracto acuoso, lo que vimos es que había como un residuo que era de cloruro cálcico, había estas cosas más claritas que son cloruro sódico, aquí lo vemos, y había esas cosas que parecen como rosas del desierto, y que son rosas del desierto porque es yeso. O sea, lo que obteníamos era cloruro cálcico, yeso y halita. Es decir, estábamos extrayendo cloro del sistema. De alguna manera habíamos modificado, habíamos sido capaces de modificar eso. Entonces lo que hicimos luego fue volver a ver eso al microscopio y lo que vimos fue que seguía habiendo estas morfologías que vemos aquí. Estas fotos son bastante elocuentes. Pero vimos otra cosa. Fijaos esto como tiene otra morfología diferente. Cuando analizamos esto ya no tenía cloro y plomo. Solo tenía plomo. Lo que era un cloruro de plomo o un clorocarbonato de plomo se había transformado otra vez en albayalde de grano fino. Y dices, pues qué bien, ya tenemos albayalde. No, porque lo que hemos hecho ha sido aumentar muchísimo la porosidad en esa transformación, ¿no? Y veis cómo en la recristalización, como esta especie de 100 pies, estos son cristalitos que lo que han hecho ha sido levantar esto que estaba aquí, lo que nos está diciendo que es un proceso activo. Bueno, y para concluir un poco con lo que esta mañana enseñaba Marian, de lo que es una pintura al fresco, como se puede ver al microscopio electrónico, fijaos aquí que tenemos una capa
de un mortero con árido de marmolina y cómo tenemos la capa de aquí. Hay una diferencia, fijaos cómo está el hierro y cómo el hierro está embutido, aglutinado dentro de la cal. Y la diferencia que hay con esta otra. Fijaos cómo aquí, después del mortero, todas estas capas presentan una superficie neta que nos está diciendo que haya habido una carbonatación. Es decir, ahí no sería una pintura al fresco. Mírame la cabeza, mira. No, ten cuidado. Bueno, yo creo que ya no os cuento más, que ya...